Las cooperativas de ahorro y crédito en los últimos años se han constituido en actores importantísimos dentro del sistema financiero nacional. Son más de 10 millones los clientes o socios de estas entidades que registran depósitos por 21.700 millones de dólares. ¿Qué es lo que implica este crecimiento? Pero sobre todo, ¿cuál es la salud de estas cooperativas? Lo vamos a revisar con la doctora Margarita Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria. Doctora, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, señora Artieda, a usted y a todos quienes comparten este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ¿cómo se justifica este crecimiento exponencial de las cooperativas si el país desde hace algunos años viene atravesando por una situación económica bastante compleja? Yo creo que hay dos elementos que analizar que son importantes para poder entender lo que ha significado el crecimiento y la consolidación del sector financiero popular y solidario en la última década. Y el primero fundamental es la creación de un organismo de control y supervisión especializado para las cooperativas y las asociaciones mutualistas. Que haya una superintendencia de economía popular y solidaria que genere procesos adecuados para el control y la supervisión, pero que además se regule de manera adecuada estos procesos de intermediación financiera que realizan las entidades, ha permitido el crecimiento e, insisto, la consolidación del sector. Hay que ver además lo que ha significado esta consolidación desde el punto de vista de la confianza de los depositantes y, por supuesto, esa confianza trasladada a la colocación del crédito. Entonces, vemos cifras importantes que ya se referían antes de este espacio, que dan cuenta no solo del crecimiento de los depósitos, sino también del enorme crecimiento que ha tenido el crédito. Las entidades en este momento cuentan con más de 27.000 millones de dólares en activos y una cartera de crédito que llega ya casi a los 20.000 millones de dólares. Pero ¿les preocupa a ustedes, doctora, que de estos 20.000 millones de dólares, más del 50% esté destinado al consumo y apenas un 1% a lo productivo? ¿Eso no les llama la atención? Yo creo que más que llamarnos la atención, lo que nos muestra es que hay una especialización de los actores que participan del sistema financiero. Y me atrevo a decir esto porque, más allá de que nos vayamos a lo que pasa en el consumo, creo que hay que analizar ese 44% de la cartera que significa el microcrédito. Si es que nosotros vemos el universo del microcrédito que se coloca entre las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones mutualistas frente a los bancos privados, nos vamos a dar cuenta de que estos actores colocan más del 76% del microcrédito que se coloca en el país. Y claro, es muy distinto colocar una enorme cantidad de créditos pequeños a través del microcrédito que lo que significa un solo crédito en un volumen importante a través del crédito productivo. Y ahí hay una misión distinta que es la que cumplen estos actores del sector financiero popular y solidario, cuya atención está especialmente orientada a pequeños productores, microempresarios, emprendedores, que no necesariamente son sujeto de crédito de otros actores del sistema financiero nacional. Pero ese no es el único rol de las cooperativas en las zonas rurales, en los cantones más pobres del país. ¿Cuáles son los otros? Yo creo que ahí usted acaba de tocar un tema muy importante que nos permite entender este carácter diferenciador de las entidades que conforman el sector financiero popular y solidario. Las entidades en los cantones con mayor ruralidad y mayor pobreza tienen más del 50% de sus puntos de atención. ¿Qué significa esto? Significa que están trabajando en donde hay mayor necesidad de profundización de los servicios financieros, de inclusión financiera y, por supuesto, a través de esto, de inclusión económica. Pero un elemento sustancial es entender lo que hacen en estos cantones para la intermediación financiera, porque lo que vemos en las cifras es que por cada dólar que se capta en promedio en esos cantones se coloca $1.67, es decir, que las cooperativas están captando en donde hay más capacidad de ahorro para llevar esos recursos a estos cantones con mayor pobreza y mayor ruralidad en donde hay necesidad de crédito. Y ese ya de por sí es un rol virtuoso que nos muestra esta especialización que yo comentaba hace un momento. Doctora, ¿y por qué las cooperativas sí pueden tener esta conducta, este comportamiento de servicio con impactos directos en las zonas rurales, en el tema del microcrédito, y la banca no lo puede hacer de la misma manera?
Yo no podría decir si es que esto es algo que puede el uno frente a lo que puede o no puede el otro. Los dos pueden, lo que pasa es que unos sí afirmar quieren y otros no. Es una manera de plantearlo, así es. Pero entendamos qué es lo que significan estos principios del cooperativismo y de la economía social y solidaria, que son rectores para las cooperativas y para las asociaciones mutualistas, trasladados a la colocación del crédito y a la gestión del ahorro, a través de elementos como, por ejemplo, la educación financiera. Entendamos otra cosa que es importante y fundamental, y es cómo se compone esta cartera de crédito que gestionan las cooperativas, o el volumen enorme que colocan de crédito respecto de lo que captan. Por ejemplo, refiriéndonos a este último dato, el 98% de todo lo que se capta se coloca en crédito. Entonces hay un enorme compromiso de las entidades hacia la colocación de crédito. Si nosotros desagregamos la cartera que se coloca en el sector financiero popular y solidaria por género, nos vamos a dar cuenta de que el 44% de los créditos que se colocan en mujeres. Pero si desagregamos esa cartera por elementos como, por ejemplo, el rango etario o inclusive condiciones específicas de las personas, nos vamos a dar cuenta de que en su mayoría las mujeres que reciben crédito en el sector financiero popular y solidaria son viudas o solteras, es decir, mujeres cabeza de hogar. Si es que entendemos que respecto del último censo, el 38% de los hogares en el país están regentados por una mujer, vemos la importancia de esta cartera de crédito ya con otros ojos, los ojos del empleo y el autoempleo y del fomento a la inclusión financiera y la inclusión económica. Esta facilidad o esta mayor cercanía del acceso al crédito, sobre todo en las zonas rurales, doctora, es la razón que justifica, que sostiene el crecimiento de los depósitos en comparativas, lo cual no se refleja en otras entidades del sistema financiero. El crecimiento de los depósitos tiene que ver mucho no solo con el crecimiento de la presencia del sector financiero popular y solidario a nivel nacional, sino también con otros elementos que se apalancan en estos mismos principios. Por ejemplo, la responsabilidad social y ambiental, la equidad de género, temas vinculados con la formación y la información, que hacen que cada vez más personas tengan confianza en las cooperativas y en las mutualistas, pero también elementos adicionales que permiten que este tipo de entidades brinden servicios, ventajas comparativas hacia sus socios y clientes que no necesariamente están a disposición de los clientes de otras entidades que participan del sistema financiero nacional. Doctora, por ejemplo, el acceso a seguros. Doctora, y teniendo el peso que tienen hoy las cooperativas dentro del sistema financiero, viéndolo de manera integral, ¿cómo está la salud de las cooperativas? Eso le compete a ustedes, son los responsables de dar cuenta de ello, y ¿cuál es el estado? Yo creo que hay un indicador muy importante para poder ver la salud de las entidades que controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el Sistema Financiero Nacional, y es el indicador de solvencia. Por mandato normativo, este indicador debe ser superior al 9%, y en el caso de las cooperativas y las mutualistas supera el 15%. Tradicionalmente, desde que existe control y supervisión y la normativa específica para el sector, este indicador ha estado muy por encima del límite normativo, y eso nos muestra lo que ha sido ya no solo el compromiso de las entidades y sus administradores con el cumplimiento normativo, sino también esta lucha permanente de mantener una adecuada gestión en las entidades. Otro tema que es importante analizar, por supuesto, tiene que ver con el crecimiento permanente de los activos del sector, y ese crecimiento comparado con el Producto Interno Bruto del país en una relación que en este momento supera el 17%. Entonces, estos son indicadores que no solo nos dan cuenta de la gestión y lo que hacen las entidades, sino de su relevancia ya no solo en el sistema financiero, sino por supuesto en la economía nacional. ¿Qué acciones están tomando desde la superintendencia ante el incremento del índice de morosidad, que tuvo un subidón de un 26.4% a la vuelta de un año? Yo creo que ahí hay que analizar dos temas que son fundamentales. Y el primero es que este es un problema de la cartera.
no de las cooperativas. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno compara las cifras de la morosidad de otros actores del sistema financiero nacional, como los bancos privados, por ejemplo, en materia de microcrédito, y refiramos esto, nos vamos a dar cuenta de que esa tasa está en el 7,7%. Entonces, los problemas de morosidad son problemas de la cartera del sistema financiero nacional, no son problemas de las cooperativas de ahorro y crédito. Y ahí hay que ser categóricos, porque esto nos tiene que llevar a una reflexión distinta sobre qué es lo que está provocando un aumento en la morosidad, es decir, qué es lo que está impidiendo que los deudores del sistema financiero nacional cumplan adecuadamente y oportunamente ¿Y qué es lo que con está sus obligaciones crediticias. Yo creo que aquí hay que analizar 4 elementos fundamentales. Algunos de ellos ya se mencionaron en la introducción que se hizo en este noticiero, ¿no es cierto? Tiene que ver, por ejemplo, con temas relacionados con la delincuencia. Y si es que uno compara la afectación de la delincuencia con el tipo de cartera que colocan las cooperativas, especialmente lo que tiene que ver con el microcrédito, y entiende la afectación que tiene en el emprendedor, en el pequeño empresario, en el microempresario, la afectación que tiene, ¿no es cierto?, la violencia, lo que tiene que ver con las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces se va a dar cuenta de que hay un impacto directo de esa condición negativa respecto de estos deudores. Pero esas cosas no cambian, doctora, y si no se toman acciones por parte de las autoridades de control, en el 2025 estaremos hablando de que a este ritmo de crecimiento los índices de morosidad ya tendrán 2 dígitos y estarán cerca del 11% si continúa este ritmo. Entonces hay que tomar acciones, y ¿cuáles son las que tienen ustedes en mente? Estamos totalmente de acuerdo y agradezco muchísimo su pregunta, porque esto nos permite contar que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria está desarrollando una estrategia muy agresiva respecto de este tema desde el año anterior. En el último trimestre del año anterior mantuvimos reuniones permanentes con todos los actores relacionados, ya no solo con las entidades del sector financiero popular y solidario, sino con la regulación, el control y la gestión de las entidades del sistema financiero nacional. Nos hemos reunido en varias ocasiones con el Ministerio de Finanzas, con la Junta de Política y Regulación Financiera. Hemos hablado con los organismos de integración, no solo del sector financiero popular y solidario, sino de los bancos privados, con la Superintendencia de Bancos, el gremio de asociaciones mutualistas, y todo esto encaminado a no solo mostrar las cifras que está viendo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como preocupantes, sino a invitar a que se tomen decisiones desde todos los ámbitos, especialmente desde el ámbito regulatorio, porque, insisto, el ámbito de gestión de la superintendencia está circunscrito al sector financiero popular y solidario, pero lo que vemos son problemas que afectan a la cartera en general en el país. Vemos reducciones en la liquidez, aumentos en el sobreendeudamiento de las personas, los temas relacionados con impactos como por ejemplo los fenómenos naturales, y todo esto va mermando la capacidad de respuesta de los sujetos de crédito, no solo de los deudores de las cooperativas. Entender esto y entender la necesidad de tomar medidas oportunas y adecuadas para fortalecer a los intermediarios financieros frente a los problemas que aquejan a la cartera es sustancial, y en eso estamos trabajando desde hace más de 10 meses. Doctora, ¿cómo están los controles alrededor de la licitud de los fondos que se manejan en las cooperativas? ¿Puede usted garantizar que no hay por allí funcionando con la fachada de cooperativa alguna lavandería? Yo creo que es importante entender que parte del control y la supervisión que se hace desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria está, por supuesto, como todos los otros intermediarios financieros que participan del sistema financiero nacional, el cumplimiento irrestricto de la normativa en materia de lavado de activos. Todas las entidades cumplen en función de lo que está dispuesto para ellas en la normativa, con lo que les corresponde, oficial de cumplimiento, manuales, etcétera, etcétera. Tienen los mismos controles y la misma gestión que tienen los otros intermediarios financieros. Se realiza la interacción con la UAFE, y desde la superintendencia nosotros tenemos varios planes de supervisión que se ejecutan con periodicidad anual. Uno de esos específico tiene que ver con materia de lavado
lavado de activos, y entonces la realización de ese plan fortalece las gestiones propias que al amparo de la normativa legal vigente realizan las entidades en el ámbito que les compete. Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted. Excelente día.